El contexto. Vamos a hacer un cambio de tema, don José María. Aquí ya voy a incorporar a mi colega y amigo Mauricio Ramírez. Y es un tema muy relacionado a lo que es la economía compartida. Usted es presidente para Latinoamérica del Foro Global de Economía Compartida en China. Entonces, Mauricio, primero podríamos generar un pequeño contexto de qué trata esto y de ahí podemos ya retomar con don José María cuál es la iniciativa principal de este foro, de qué trata, cuáles serían como las ventajas que tendría no solamente el país, sino Latinoamérica de estar dentro de este foro. El mundo está cambiando y a esta nueva normalidad, ¿verdad? También tiene que estar anclada al sistema internacional, a las relaciones internacionales. Y estamos cada vez más claros y don José María lo ha planteado, don José María lo ha planteado varias veces y ha dicho, bueno, es que Occidente dominó el mundo por 500 años. Este nuevo siglo ya no le corresponde a Occidente, sino que le corresponde a Asia. Y yo creo que una señal inequívoca de eso fue el discurso que dio el presidente Xi Jinping el día de ayer ante la Organización Mundial de la Salud, donde planteó varios ejes estratégicos y muy importantes que representan además ese nuevo mundo multipolar, ese nuevo mundo donde ya existen muchas otras naciones que vienen emergiendo desde hace años, que vienen haciendo crecer su economía, así como su influencia en otras regiones del planeta, que plantea eso, un mundo multipolar de diferentes polos donde todos toman decisiones, cooperan, toman acuerdos y donde no una sola potencia impone su voluntad, que históricamente incluso hasta la fuerza, por encima de los demás. Entonces ese cambio ya está ahí, ese nuevo mundo llegó. El presidente Xi Jinping planteaba más cooperación, que es lo que ve China de cara a esa nueva normalidad en el mundo, más cooperación entre las naciones para tratar juntos temas de pandemias y otros males que tienen y que podríamos tener en un futuro, ¿verdad? Dijo algo muy importante sobre el tema de una vacuna para el coronavirus, donde dijo que lo iban a hacer un bien público, no pensaban lucrar de eso, sino compartirlo con los demás, y fortalecer estos lazos de una economía y un modelo económico mucho más solidario. En ese gran contexto geopolítico, donde hay tanta inestabilidad, porque sí es un mundo más convulso en todo sentido, y hace unos días Ignacio Ramonet daba una charla sobre geopolítica y decía, bueno, hoy en día tenemos problemas más grandes que los militares y los nucleares que no se resuelven por vías militares y nucleares, decía. Por ejemplo, las grandes migraciones masivas producto del cambio climático y la devastación ambiental a la que, ¿verdad?, hemos sumido el planeta, así como el hambre y pandemias, decía Ramonet, esos son grandes problemas geopolíticos. En esa línea, yo he venido estudiando un poquito el Global Alliance of Sharing Economy, que es el Foro Global de Economía Compartida, una iniciativa asiática donde don José María juega un rol muy importante y para América Latina, ¿verdad? Con un liderazgo no solo para Costa Rica, sino para América Latina, donde están personas muy influyentes de otros países que han sido primeros ministros y que han tenido cargos importantes en cada uno de sus lugares. Y ahí es donde yo pienso que don José María tal vez nos podría comentar un poquito sobre esto, este nuevo mundo que están haciendo, porque este foro plantea el concepto de reducción dual. Y reducción dual es reducción de consumo global de nuevos recursos, o sea, lo que implica ya una conciencia ambiental clara en la dirección correcta, ¿verdad? Que no podemos seguir en ese nuevo rumbo, así como una reducción del tiempo de trabajo. Creo que aquí en Costa Rica pocas personas han escuchado esta iniciativa, pocas personas han visto hacia dónde se dirigen las cosas. Y don José María, tal vez usted nos podría ampliar un poquito sobre esta iniciativa en ese gran contexto geopolítico. Con mucho gusto, don Mauricio. Eh,
Empecemos por algo que mencionó usted que tiene que ver con Asia. Yo estoy convencido de que el futuro es Asia. Y creo que eso va a ser por mucho más que 100 años, Mauricio. Eh, los últimos 500 años han sido dominados por Occidente. Hemos exportado nuestro modelo político, nuestro modelo económico, nuestra forma de vivir, nuestra forma de vestir, nuestros deportes, nuestra música, nuestras religiones, en fin, todo. Pero como nada es para toda la vida, ¿verdad? Pienso que 500 años de dominación occidental están llegando a su fin. Y lo digo porque en el ámbito político, hoy en día no vemos las soluciones en Occidente que necesita el planeta. En el campo económico tenemos un sistema lleno de fallas, que ciertamente ha hecho muchas cosas buenas, pero nos ha dejado también con mucha desigualdad y mucha pobreza, y necesitamos avanzar hacia ese capitalismo progresista. Y en el campo ambiental ha creado una franca crisis con respecto al medio ambiente y al consumo de nuestros recursos. Entonces me parece que en todos estos cambios que se están dando, lo que viene emergiendo con mucha fuerza es Asia, y entre esos países, por supuesto, China. Y a Costa Rica le conviene acercarse mucho más a Asia, y particularmente a países como China, como Corea del Sur, como Singapur, como Japón, Indonesia y Malasia. Glaze, esta organización que nace en China gracias al apoyo del grupo Toyoy y al liderazgo de su fundador, el presidente Lu Junqing, presenta una concepción diferente acerca de cómo conducirnos en el mundo empresarial, en el que Toyoy, por supuesto, es un actor importante en China, pero que quiere compartir esa modalidad de ver las cosas y de hacerlas con el resto de empresas a nivel global. Y por eso entonces crea CLAYS como la Alianza Global para la Economía Compartida. ¿Qué es lo que se busca en una economía compartida? Pues que podamos aumentar la calidad de vida de las personas consumiendo menos y poniéndole menos presión a los recursos del planeta, que son finitos. Y hay algunos ejemplos de empresas que son una economía compartida. Por ejemplo, yo me monto en un Uber. Durante los 7 kilómetros que ando en ese vehículo, es como si el vehículo fuera mío. No necesito tener el vehículo. Bueno, me deja donde me deje, se monta otra persona y en ese momento el vehículo es de esa otra persona. Y es una manera de compartir transporte, poniendo la atención en que lo que uno quiere es llegar de un punto a otro. Y entonces lo que busca es la manera más eficiente de poderlo hacer. Hay una empresa a nivel global que es otro gran ejemplo de una economía compartida, que es Airbnb. Es hoy en día la empresa hotelera más global, más grande a nivel del planeta, y no tiene ni un solo hotel, ni una sola habitación de hotel. Lo que hace es, por medio de su página web, facilitar las cosas para que si yo quiero ir a pasar una semana a Heredia, en donde vive don Mauricio, le pueda alquilar una habitación que tiene Mauricio, y quedarme ahí durante una semana. Y tengo la ventaja de que me quedo con la familia, convivo con ellos, paso mucho más entretenido, y no tengo que liarme con el hotel y la reservación y que esto y que el otro y todo lo demás. Entonces, esos son modelos de economía compartida. Compartamos los recursos, cambiemos el concepto de la propiedad. No es que todo el mundo tenga que tener
uno de cada cosa. No. Si yo compro una escalera para subirme al techo, ahora que está entrando el invierno, a limpiar las canoas de las hojas para que no se atasquen con los aguaceros, no es que los vecinos tengan que también comprar cada uno una escalera, es que me la pidan prestada y con mucho gusto se las presto, y esa es una escalera compartida para ponerlo inclusive a ese nivel de detalle. Pero no cada persona necesita tener una de cada cosa. Y eso haría que nos liberáramos un poco de este sobreconsumismo en el que hemos vivido durante tanto tiempo, gastando los recursos del planeta como si el planeta se estuviera haciendo más grande, ¿verdad? Para poder alcanzar o para poder dar abasto con un consumismo medido de una población global que crece. Y, en fin, nos ayudaría a vivir vidas mucho más tranquilas. Entonces, plantea el que seamos más conscientes con el uso de los recursos y que eso nos ayude a bajar el consumismo superfluo sin que perdamos calidad de vida. Yo no tengo menos calidad de vida si le pido la escalera prestada al vecino en lugar de tenerla yo, ¿verdad? De mi propiedad. Al contrario, gano calidad de vida. No tengo que preocuparme por la escalera y se la pido prestada solamente cuando la ocupe. Pero también plantea Glaze el que necesitamos evolucionar en el mundo hacia menos horas de trabajo, una jornada laboral reducida con respecto a lo que es hoy en día. Y esas transiciones las hemos vivido a lo largo de los años. Yo pienso que apoyados por la tecnología podemos efectivamente ser mucho más eficientes en menos horas de trabajo y tener unas horitas más para el tiempo libre, para el ocio, para el bienestar, para nutrirnos con la lectura, en fin, para nuestra vida espiritual. Y me parece que todo eso tiene que ver con el ser personas más felices. Al fin y al cabo, saliendo de esta transición y queriendo hacer las cosas mucho mejor de como las hicimos en el pasado, lo que menos creo yo queremos hacer es pasar la vida en ese corre eterno, ¿verdad? En ese corre eterno como un hámster metido ahí en la jaula dándole vueltas a la cosa esa que gira y sin tener un poquito de tiempo para ser más felices, para pasar más en familia, para disfrutar de otras cosas y de otras oportunidades. Entonces, Glaze en realidad es una filosofía con respecto a la vida. Ser menos consumista, compartir las cosas que tenemos, sin que eso signifique disminuir calidad de vida, sino que todo lo contrario. Y bueno, ser mucho más eficientes en el trabajo para generar más horas de bienestar y de felicidad. Y a mí me parece que esa es una linda dirección en que tiene que avanzar el mundo. Claro, ese es el bien vivir, ¿verdad? Ese es el bien vivir. Bueno, pues entonces Glaze lo que busca es lo que hemos llamado en América Latina el bien vivir. Exactamente. El contexto. Según el Foro Mundial de Economía, las máquinas reemplazarán 75 millones de empleos. Algoritmos, Big Data, inteligencia artificial y robots en solo 4 años te pueden reemplazar en el trabajo. Pero no te preocupes, hay una solución. Empezar a prepararse ya, porque en 4 años te podrías estar graduando y potenciando todo lo que está en tu ADN, que es más poderoso que un chip. ¿Ves? Todo esto te hace irreemplazable. Vení a descubrirlo.
El contexto. Tomando en consideración esto de las economías compartidas que ya las estamos viviendo desde hace 10 años atrás, por lo menos con esas plataformas que han aparecido a nivel de transporte público, a nivel de lo que es visitación, habitaciones y demás, se ha roto de cierta forma esa pared con respecto al modelo actual que tienen algunos países, porque si bien ya hemos visto cómo han batallado los monopolios de la parte de transporte con respecto a las plataformas de servicio, ¿verdad? Cómo han buscado diferentes alternativas para poder prohibir el uso por medio de las personas, el uso de estas plataformas para poder transportarse. Se ha roto un poquito esa pared, ese hierro que está existiendo, que está evitando que se pueda generar esta economía compartida. Siempre que hay cambios, ¿verdad? Vamos a topar con resistencia. Pero yo pienso que también hay que analizar esa resistencia, Ramiro, para ver cuáles son las causas de esa resistencia y entonces buscarle solución, porque no se trata de estrujar aquí a un sector contra el otro. Tan modelo de transporte compartido es un taxi como un Uber. Y los dos llenan necesidades diferentes. Si usted está en su casa, no sé, por ahí por San Diego de Tres Ríos y necesita bajar a San José a las 5 de la mañana, pues va a ser muy difícil que llegue un taxi, pero un Uber sí puede llegar muy rápidamente. Pero si usted se quiere devolver a las 10 de la mañana del centro de San José para su casa, pues del centro de la ciudad le va a ser mucho más fácil coger un taxi que un Uber. Entonces, aquí no se trata de desplazar a unos contra los otros, se trata de resolver los problemas que tenemos y de ponernos de acuerdo. Yo creo que en Costa Rica deberíamos de haber legalizado Uber hace rato, pero también me parece que al mismo tiempo deberíamos de haber legalizado la actividad de una manera en donde tengan las mismas responsabilidades que tienen los taxistas, responsabilidades en cuanto a los seguros del vehículo, en cuanto a la cobertura de ese seguro para las personas que transportan en el vehículo, en cuanto a las inspecciones que se le deben hacer a ese vehículo, que son más que las que se les hace a un vehículo particular y que sí cumplen los taxistas. Y me parece que con respecto a los taxistas, desde hace rato se estaba cayendo montar un programa con Banca de Desarrollo para financiarle a cada uno de ellos un vehículo híbrido, un vehículo nuevo, híbrido, mucho menos contaminante, que nos ayude a combatir el cambio climático, que le brinde un mejor sistema de transporte a la persona que se monta en el taxi. Caramba, esas cosas se pueden hacer. No es aquí de mandar un cohete a la luna, es de ponerse a buscar las soluciones prácticas que tienen los diferentes sectores y ponernos de acuerdo para resolverlas. Y en Costa Rica tenemos esa cultura de que nos sentamos a dialogar, a conversar y de que generalmente encontramos soluciones, sobre todo, Ramiro y Mauricio, si nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Y esa es otra gran lección que yo pienso que nos debe dejar esta crisis. Hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Cuando le pedimos a los costarricenses que nos quedemos en la casa para poder aplanar la curva del contagio de la pandemia, tenemos que estar pensando en que quedarse en la casa implica que no haya hambre en esa casa, que haya con qué comprar los alimentos sin tener que salir a trabajar cada día y que esa familia se pueda mantener. Y ahí es entonces donde entra al mismo tiempo el programa de ayuda económica que yo proponía para 600,000 personas. Porque usted no puede pedirle a la gente que se quede en la casa por mucho tiempo si no tiene sustento. Entonces, es esta manera que necesitamos avanzar para ponernos en los zapatos de las otras personas, ver por dónde les está apretando ese zapato y trabajar juntos para buscar soluciones.
Y yo pienso que eso se puede hacer. Yo tengo una gran ilusión y una gran esperanza de que podamos hacer eso en Costa Rica. Y también confío en la capacidad que tenemos en el país para ser creativos, para innovar, para echarnos adelante, para salir con una nueva normalidad mucho mejor que la anterior y para volver a brillar también, como lo hemos hecho siempre en el mundo, pero ahora desde muchas otras perspectivas también. José María, y ya casi para ir terminando porque se nos va acabando el tiempo, pero que sin duda ha sido demasiado enriquecedor escucharle, hemos aprendido muchísimo, y bueno, estas son ideas potentes, ideas fuerza, que yo estoy seguro también a las personas jóvenes que nos ven les va a gustar mucho y les va a abrir un poquito la lucecita en esa línea de chispa, de hacia dónde se podría también innovar y ver creatividad. ¿Qué mensaje le manda usted a esa gran cantidad de personas jóvenes que en este momento también la están pasando mal, que están sin trabajo y que no cuentan con las condiciones y demás que les genere esa esperanza, esa energía, esa fuerza para construir lo nuevo, para apuntarnos? ¿Qué mensaje les comparte usted en esa dirección? Porque yo sé que todos estamos un poco en esas, ¿verdad? Todas las personas, es una crisis dura, pero los jóvenes, y yo tengo contacto con muchos jóvenes y yo les escucho y compartimos ideas y pensamientos, y a veces me cuentan que sí, pues a veces está un poco pilas bajas, a veces han perdido un poco la noción, la esperanza, y yo les digo, hay que hacer las cosas, hay que construir lo nuevo. Entonces, esa visión de fuerza, esa visión de un buen vivir, de una promesa para trabajar por una Costa Rica mejor, ¿cómo se las compartiría a ustedes en un pequeño mensaje, don José María? Voy a empezar por decir que comprendo perfectamente el sentimiento de desazón que sentimos, el sentirnos atribulados en esta coyuntura, en esta crisis. Es que nunca nos había tocado vivir nada tan siquiera parecido a lo que estamos atravesando. Entonces, esta es una coyuntura inédita, que no nos pueden contar nuestros padres o nuestros abuelos cómo es que ellos pasaron por una situación igual. No, es que esta es diferente a todas. Entonces, comprendo y me identifico con ese sentimiento. Pero también quiero decirles que cuando uno estudia las grandes convulsiones por las que hemos pasado en la humanidad, después de cada una de ellas podemos ver un aceleramiento de la historia y de los hechos. Cada una de las crisis que hemos vivido acelera el futuro, acelera los hechos, les mete más impulso. Después de la Primera Guerra Mundial, a principios del siglo pasado, ese aceleramiento fue en una dirección que no fue la correcta y nos llevó a la Gran Depresión de finales de los años 20, donde tuvimos millones de desempleados en todo el mundo. Pero esa aceleración, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, nos permitió acelerarnos en una dirección extraordinaria. Creamos las Naciones Unidas, creamos las instituciones de Bretton Woods en el campo económico, creamos muchas agencias de desarrollo, avanzamos hacia un mundo multilateral, reconstruimos Europa y Japón gracias al Plan Marshall y logramos crear con el avance tecnológico también una economía mucho más integrada. Entonces, todo ese gran impulso que logramos después de la Segunda Guerra Mundial y que fue extraordinario, y que en Costa Rica fue también extraordinario porque la década de los 40 en Costa Rica fue una década de gran impulso para Costa Rica. Las reformas sociales del doctor Calderón Guardia
la preocupación por todo lo que tenía que ver con los derechos de los trabajadores, de Manuel Mora Valverde y el Estado Social de Derecho, la doctrina social de la Iglesia de Monseñor Sanabria, la abolición del ejército por parte de don Pepe y el respeto hacia las garantías sociales que se habían creado ya gracias a Calderón Guardia, Emanuel Mora y otros que habían ayudado en eso. Ese gran impulso que el mundo tuvo y que Costa Rica tuvo también después de la Segunda Guerra Mundial, como que con el pasar de los años se fue quedando sin gasolina, ¿verdad? Y los últimos años o las últimas décadas las hemos pasado mucho sin pena y sin gloria. En un modelo de desarrollo sin sabor, que ha acumulado pobreza, desigualdad y emisiones de carbono. Pues yo a los jóvenes les digo que así como podemos ver en la historia grandes procesos de aceleramiento después de crisis, vamos a ver un aceleramiento muy potente después de esta crisis. Y entonces, por duro que sea el momento, qué bonito vivir este momento. Y qué lindo poder ser parte de ese aceleramiento hacia el futuro, de ese avanzar vertiginoso, donde vamos a tener que comprometer lo mejor de nosotros mismos, jugar como equipo, trabajar muy duro, pensar y estudiar mucho sobre las cosas que queremos hacer, pero que va a ser una época, yo pienso que muy portentosa en términos de salir mucho mejor hacia el futuro de lo que veníamos. Y esa es la gran oportunidad que tenemos hoy, sobre todo los más jovencillos como yo y usted. Sí, sin duda es el tiempo de reescribir nuestra historia. No me cabe la menor duda de eso y me llena muchísimo de entusiasmo y de alegría. Por supuesto, es el momento de hacer un cambio radical, creo que es el momento que nos está dando, creo que el tiempo y la historia para poder tomar las decisiones correctas y como dice José María, creo que es el momento de trabajar en equipo, de tener un norte fijo, todos caminando hacia ese rumbo, independientemente de los pensares y la forma de ser de cada quien, pues debemos de trabajar en conjunto para mejorar nuestra sociedad, para mejorar nuestro país, el mundo, y obviamente proteger lo que tenemos, ¿verdad? Todos los recursos que podamos salvar a partir de ahora nos van a facilitar la vida más adelante y por supuesto trabajar en equipo para poder tener resultados positivos. Así que agradezco a los dos, a Mauricio y por supuesto a don José María Figueres por el tiempo que nos brindó. Yo sé que tiene una agenda muy apretada, pero bueno, por dicha nos pudo brindar ese pequeño espacio para conversar un poco de lo que nos gusta, ¿verdad? Buscar soluciones y entender un poquito el contexto de las cosas para poder tomar las decisiones correctas. Así que muchas gracias, don José María. Muchas gracias, don Ramiro, muchas gracias, don Mauricio, muchas gracias pues a todos los que se unan a este programa. Muchísimas gracias, don José y Ramiro, qué alegría que podamos compartir un ratito de estas buenas ideas. A mí se me desborda un poco la emoción al tratar temas en los cuales estamos apuntando hacia el futuro, sin lugar a dudas, y eso me llena personalmente de entusiasmo y alegría y que estos espacios sigan existiendo para seguir compartiendo buenas ideas y seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Así que muchísimas gracias, de verdad. Nos vemos en una próxima. Por supuesto, nos vemos en una próxima. Le agradezco a usted su compañía. Recuerde que puede seguirnos en las plataformas de Facebook e Instagram, El Contexto CR, así que nos vemos en el próximo episodio de El Contexto.